Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Nos hemos acostumbrado a que la inflación esté, por lo menos en los últimos 5 meses, instalada por encima del 5%, entre el 5 y el 7%, siempre consolidada en el 6%. Eso da cuenta de la dificultad que tiene el gobierno para ponerle un control estricto y para hacerla retroceder a la inflación. Pocas expectativas hay de que en noviembre, en curso, y en diciembre, que es un mes de mucho consumo, esto pueda revertirse. Pero lo cierto es que dentro de la composición del índice inflacionario preocupa y mucho que los productos que más aumentaron son los más consumidos por los sectores de menores ingresos. Entre los 20 productos que más aumentaron están todos aquellos ligados con la canasta básica, y entre los 10 primeros, frutas y verduras y lácteos. Por eso intentamos comprender el fenómeno, qué es lo que ha ocurrido, y vamos a hablar sobre el particular con el presidente del mercado de abasto de Río Cuarto, que es un centro de comercialización que conecta no solo a Río Cuarto, el Gran Río Cuarto, sino buena parte del sur de la provincia de Córdoba y otras provincias vecinas. Así que saludo a Ernesto Guevara, un gusto. ¿Cómo va, Ernesto? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas noches. Gracias por invitarme a compartir el análisis de este tema, ¿no? Bueno, ¿le sorprende a usted que está en la comercialización de esos productos que entre los 10 productos que más aumentaron, tanto en el mes como en la variación interanual, estén frutas y verduras? Sí, no es que me sorprende, entiendo que son productos que son muy relevantes en la canasta y que este año ha sido bastante particular en el sentido de qué pasó con precios de algunos productos relacionados con frutas y hortalizas. Lo que sí es importante analizar que no es lo mismo comparar la evolución de precios dentro del rubro de alimentos, el caso de frutas y hortalizas, con el resto de los alimentos, que en general hablamos de productos de la industria alimenticia. Y en situaciones donde nos paramos en un punto determinado en el tiempo, podemos entender, como es el caso de los últimos valores del índice inflacionario, que haya habido incrementos importantes en frutas y hortalizas, pero que seguramente, o puede que no sea una tendencia que vuelva a reiterarse en el próximo mes, y que ha sido lo que ha pasado en meses anteriores también. Entonces, volvemos a plantear que los precios en frutas y hortalizas tienen siempre un peso sobre los cambios estacionales, sobre algunas circunstancias adversas que pueden surgir de adversidades climáticas. Puede esto repercutir muchas veces en el sector de la producción, y cuando se retrae la oferta, enseguida se incrementan los precios de muchos productos dependiendo de las circunstancias. Entonces, si bien obviamente entiendo que es una preocupación y nos preocupa a nosotros como sector el incremento de frutas y hortalizas, creemos que el análisis es más complejo que una evolución comparada con el resto de los productos, ¿no? Ahora, ingeniero, cuando algo ocurre de manera estacional, uno lo entiende, pero cuando ve la variación interanual, también los productos como papa, cebolla, anco, banana, limones, manzana, están entre los que más han aumentado. ¿Lo explica solo la estacionalidad o está ocurriendo algo en el sector? Lo que pasa es que cuando comparamos la variación interanual, también la estamos comparando con una época donde hay un precio importante de esos productos, donde hay un incremento de estos productos, como esta época, noviembre, diciembre. Otros años se ha dado en otros artículos. El año pasado, en esta época, estábamos hablando de los precios exorbitantes de tomate y pimiento, y este año no lo estamos haciendo. Pero a su vez también se suma que ha habido otros factores que inciden sobre precios, como es el caso, bueno, de los combustibles, los insumos, que se han incrementado en una forma diferente a años anteriores. Lamentablemente, muchos insumos de la canasta, muchos insumos del sector de la producción están en valores de dólares, ni hablar el transporte y la incidencia del precio del combustible. Bueno, y sí, pero vuelvo a reiterarte, quizás tengamos que hacer
un análisis mucho más puntual y ver la evolución en el año de muchos productos y no por ahí las comparaciones puntuales ni entre años ni entre meses. Pero bueno, sería muy complejo hacerlo en este ámbito, pero hay cierta información y hay cierta estadística como para compartir y analizar. Pero en todos los casos, Ernesto, hay una tendencia a que todos los valores ligados con frutas, verduras, hortalizas, están por encima de la media inflacionaria. Usted me dice el impacto del combustible, pero cuando uno ve la variación interanual, la inflación ha sido mayor que el aumento del combustible. Y sin embargo, el aumento de los productos ligados con consumos básicos, como la papa y la cebolla, están por encima de la inflación, con lo cual ahí hay una brecha que cuesta, por lo menos desde el sentido común, entender. Desde ya que cuesta entenderlo el sentido común. Por eso te digo, es muy complejo. Si nosotros, por ejemplo, dejamos avanzar 2, 3 meses, entramos, digamos, en pleno verano e incorporamos los precios que van a tener los productos que hoy nos sorprenden, como el caso de papa, de cebolla, la fruta que empezó a incrementarse, cuando empiece la cosecha de manzana en enero, en febrero, saber que estos precios bajan, indefectiblemente bajan. Y si hacemos este mismo análisis en febrero, vamos a ver que el análisis es totalmente diferente al que estamos haciendo hoy. Vamos a hablar de números mucho menores que los que hoy estamos haciendo referencia. Sí, por eso le cito lo interanual, porque con esa lógica de la producción, el interanual tendría que registrar esta baja. Pero sin embargo, en el interanual, es decir, comparado noviembre con noviembre, octubre con octubre, los precios de esos productos aumentaron mucho más que los niveles inflacionarios. Por eso le decía que no se entiende, porque ahí no impactó cuando bajó, cuando se cosechó y hay sobreoferta del producto. No, sí, en este caso, este año ha habido algunas particularidades en productos claves, como son el caso de cebolla y papa, por ejemplo, productos de consumo masivo, que otros años no han tenido estos incrementos durante el transcurso del año y en esta época ya estábamos hablando de precios menores. En ese sentido, por lo menos al menos de esos dos que son de alto impacto, ha habido otros factores y no solamente el proceso inflacionario, que es lo que nos está marcando en esta variación interanual precios muy altos. Bueno, ¿qué explica, por favor? Detengámonos para entender el fenómeno. ¿Qué explica lo de la papa y lo de la cebolla? Usted que está en la actividad. Que en esta época que tendríamos que ya tener un volumen más importante con precios menores, hay muy poco volumen. Hoy, por ejemplo, está entrando a los mercados papa del norte del país, de Tucumán, de Jujuy, que no son las provincias que nosotros conocemos como netamente productoras, que los volúmenes son muy escasos, se están retrasando las entradas de la zona de producción clásica, estaríamos esperando apenas empiece a entrar la producción de la provincia de Buenos Aires, la zona de Balcarce, más conocida como clásica productora de papa, los precios van a bajar. Esto, años anteriores, ocurrió quizás 20 días, un mes antes. De hecho, esto lo venimos hablando y yo vengo anunciando la baja de la papa hace ya 20 días y resulta que me estoy quedando con la información que no termina de concretarse. Los datos históricos, las estadísticas nos dicen que en esta época ya tendríamos que tener precios menores. Sin embargo, bueno, estas circunstancias han generado algunos inconvenientes. El caso de la cebolla pasa similar. ¿Cuáles son las circunstancias a las que alude? ¿Por qué no hay papas, por ejemplo? Bueno, justamente esto, se atrasó hoy la papa que estamos consumiendo desde el norte del país, hay muy poco volumen, no entró la zona de producción de Balcarce, que es cuando ingrese esa producción de papa, hay parte de Cuyo también que ingresa, pero la clásica parte de producción de Balcarce, cuando ingrese esos volúmenes los precios van a bajar y eso está retrasado. Entiendo que hay algunas circunstancias climáticas, algunas adversidades que hubo, en esta época hubo algunas heladas tardías que han retrasado el cultivo, algunas lluvias que han retrasado las cosechas y en principio, al menos esta es la información que estamos manejando, esto puede haber retrasado el ingreso de papa. No hay especulación del sector, no está estoqueado y está especulando con entregar de manera cuotificada la cantidad de papas. ¿Esto lo descarta? Lo que pasa es que en general estamos hablando de productos que son muy perecederos, quizás la papa un poco menos que el resto, pero es muy difícil estoquear porque son productos que a lo sumo pueden retenerse 3, 4 días con el objeto, por ejemplo, de acopiar para transportes
de cantidades más importantes, pero no hay mucha posibilidad de estoquear estos productos. De hecho, lo que nosotros venimos manejando información no es solamente del mercado local. Cuando tomamos referencia de carácter nacional, vemos que esta es una situación en todo el país. En el mercado central de Buenos Aires hay estadísticas que nos van demostrando cómo es la evolución de precios y en general estamos alineados en esa dinámica de los precios. No hay, y nosotros tengamos en cuenta que somos, si bien somos un mercado regional, un mercado relativamente chico comparado con los otros mercados del país, no somos formadores de precios, no tenemos la capacidad que tienen otros eslabones de la cadena como para determinar la formación de precios ni la capacidad para estoquear, ¿no? De ningún artículo. Hoy comparábamos, usted nos dio un valor entre 1.300 y 1.800 el kilo de papa, 20 kilos aproximadamente, en el mercado de Río Cuarto, pero puesta en Villa Dolores, esa bolsa de papa cuesta 850. ¿Esa diferencia es transporte? No sé cuál es el valor de Villa Dolores de 800. 850 lo buscamos en la estadística oficial en el que se publica en Google. No manejo ese valor. Habría que ver cuáles son. Ese puede ser el pago al productor, quizás. Bueno, buscamos precio de la papa en Villa Dolores y nos salió esa información, pero no sé si es el precio que se le paga al productor. No, habría que analizarlo. No tengo esa información. Habría que ver. A ver, tengamos en cuenta que puede ser, si es el precio trasladado al kilo al productor en la cosecha, tengamos en cuenta que hay un proceso posterior que realmente es complejo, que es el de selección, lavado, embolsado, hay un empaque de papa que incorpora un costo importantísimo y que después, bueno, se suma el traslado y otros tipos de cuestiones. Habría que analizar cómo está constituido en la cadena de valor de la papa desde el productor al consumidor. No tengo esa información ahora, pero la podemos analizar. Pero ¿cuánto más puede pagarse dependiendo del lugar que sea el destino del consumo final, digamos? ¿Cuánto encarece la logística del transporte el precio de la papa? La verdad que te habría que hacer unos números. Obviamente que no es lo mismo desde Villa Dolores que desde Mar del Plata, quizás de Villa Dolores es un poco menos, pero no tengo porcentaje de esos valores. Tengamos en cuenta, Guillermo, que nosotros como mercado administramos espacios de comercialización, podríamos estar consultando a algunos de los operadores especialistas en este rubro. Tenemos en el mercado gente que trabaja no solamente en comercialización, sino también en la producción. Y podríamos buscar el nivel de detalle. Yo no estoy manejando esa información. Es decir, que el mercado en sí mismo no establece los precios. No, de ninguna manera. El mercado no establece precios. El mercado administra el uso de los espacios, da las condiciones para que los operadores trabajen de la mejor forma posible. Trabajamos justamente en mejoras de infraestructuras que permitan que un operador tenga capacidad de comprar a mejor precio para que ello se traslade en un mejor precio al consumidor. Pero no trabajamos concretamente ni en las operaciones de compra-venta de frutas y hortalizas, ni en la definición de precios. ¿Qué pasa con la cebolla? Porque fue el otro precio que mayor registro de aumento ha tenido en la variación interanual y en el último mes de inflación. Sí, bueno, de todas maneras, para salir de la papa, que está bajando el precio, la tendencia ahora es en bajar, la cebolla ya empezó a bajar, la estadística que nos quedó de octubre, del cierre de octubre, está lejos ya del valor a valor de hoy de la cebolla, que ha bajado bastante y tiende a bajar. Ha habido una situación parecida en el retraso de las entradas de producción de Cuyo, que es una productora importante de cebolla, aunque también tenemos la zona de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como productora de cebolla. Veníamos con una producción muy escasa de Santiago del Estero y tuvimos un volumen exportado a Brasil muy importante, extraordinario para el año, que redujo la disponibilidad de cebolla para el mercado interno. Esto ha generado, digamos, como decíamos recién, digamos, una poca oferta y enseguida cuando no hay, se incrementan los precios. Tengamos en cuenta también que cuando uno dice se incrementan los precios, estoy hablando en general de los mercados concentradores, y tengamos en cuenta que en particular, por esto que hablábamos recién, la característica de nuestro mercado relativamente pequeño, no tiene quizás la capacidad de otros centros de compra que compran a mayor volumen, con otra escala,
y por ahí pueden tener la posibilidad de amortiguar un poco esos precios. De todas maneras, te vuelvo a decir, estamos en los precios que más o menos se manejan a nivel nacional y, digamos, tratando de cada operador de ver cómo acomoda su propuesta en precios en función de que no esté bajando tanto la oferta, la demanda, ¿no? Bueno, es decir que la explicación en el caso de la cebolla está ligada más a que los productores optaron por exportar más que por volcarla al consumo interno. Hubo un volumen muy importante de exportación que tuvo influencia indudablemente en la disponibilidad del mercado interno y esto ha crecido, ha subido el precio. Esta situación ha sido excepcionalmente este año, otros años no ha pasado, se exportó a Brasil y había un excedente importante que permitía que el precio no se desestabilice tanto como este año. Pero este año ha pasado eso. Y se ha atrasado la entrada en producción de las zonas de mayor relevancia en el caso de producción de cebolla, similar a la situación que ha pasado con el caso de papa. Pero hoy, te vuelvo a decir, la tendencia de la cebolla es en baja y se está regularizando. ¿Y quién reguló o quién debió haber regulado que eso no ocurriera? Digo, porque si se vuelca la mayoría de la producción a la exportación, es cierto, significa ingreso de dólares, pero también significa aumento del producto en el consumo interno e impacto inflacionario. ¿El gobierno interviene de alguna manera en el equilibrio de esas asimetrías del mercado? Por ahora, yo no estoy viendo alguna política del gobierno nacional que esté apuntando a ese tipo de determinaciones. En algunos rubros, en otros podemos discutirlo, hay que ver productos, porque acá hay una decisión importante de regular las exportaciones de productos cuando son de un consumo masivo importante, ¿no? Al menos en este caso no hubo algún tipo de regulación. En otros casos, quizás no, con destinos ya históricos de exportación, por tomar un caso, cerezas. Si se exporta más o se exporta menos, no hay definiciones políticas sobre regular esas exportaciones. Pero no tiene una incidencia importante en la canasta el consumo de cerezas en el mercado interno, ¿no? En este caso, este año, por ejemplo, había una situación a la inversa, como en el caso de la cebolla, con el caso de peras y manzanas. Se ha exportado poco volumen, hemos tenido muy buenos precios al consumidor prácticamente durante todo el año, hasta agosto, septiembre, cuando otros años teníamos precios mucho mayores. Y hemos consumido peras y manzanas de muy buena calidad, justamente porque se han exportado menos volúmenes. Y eso se regula oferta y demanda, digamos, los operadores. Hasta ahora no hay ninguna política que defina y que regule esa circunstancia. Los mercados frutícolas se están regulando en base a la oferta y la demanda. ¿Y la cree necesario esa intervención o hay que dejar que fluctúe según lo que determine esa lógica del mercado? Bueno, ahí hay diferentes posiciones. Yo puedo darte una apreciación personal que seguramente no será la mayoría de los operadores, pero tengamos en cuenta que yo tengo una función como presidente del mercado y en representación del Estado municipal en el ámbito del directorio, donde también tengo el compromiso de ver cómo influye en la canasta en el consumo de la población el valor de precios, el valor de frutas y hortalizas. Y entiendo que en ciertas circunstancias podría haber ciertas regulaciones del Estado que permita equilibrar esas situaciones. Quizás los operadores del mercado no estén de acuerdo y me parece que son posiciones a discutir. Pero entiendo que en algunas circunstancias hay posibilidades de regularse. Bueno, en un mercado, no me refiero al mercado de abasto de Río Cuarto, sino en el mercado de las hortalizas, de las verduras y las frutas, en donde hay sectores que están obteniendo rédito y ganancias exorbitantes y que vemos que crecen de manera sostenida, paradójicamente, en una economía donde el consumo de eso que es tan importante para la alimentación se está retrayendo. Hay diferentes circunstancias. Yo te podría decir, por ejemplo, el sector citrícola este año está teniendo serias dificultades y estas dificultades se reflejan con el beneficio que ha generado el consumidor. Hoy estamos consumiendo cítricos a valores. Si tuvieses la estadística a mano, sería bueno compararlo. Como hemos comparado los incrementos en otros productos, qué ha pasado con los cítricos desde hace un año a este.
El caso del precio de limones, que ya no saben cómo renovar ofertas de limones en las verdulerías del ramo, ha generado pérdidas importantes en el sector citrícola. Se han fundido productores importantes, pequeños, medianos y grandes. Grandes exportadores han tenido consecuencias en relación a lo que ha caído el precio del limón. Pero bueno, quizá también podría tener incidencia sobre estas alteraciones, digamos, poco normales en el mercado, porque también es importante defender el sector de la producción. Pero no todo el mundo, no todos los eslabones de la cadena han incrementado sus ganancias exorbitantemente. Esto hay que hacer un análisis más profundo. ¿Y qué ha pasado con el consumo? ¿Está tan retraído? Porque a estos precios hay muchos sectores de la población que ni siquiera acceden a la posibilidad de compra de estos insumos básicos en la canasta alimentaria. Sí, la verdad que es algo realmente preocupante. Cuando el consumo de frutas y hortalizas decrece como está haciendo en los últimos meses, y me atrevería a decir en el último año en promedio, es preocupante. Y acá hay que salirse de la cuestión netamente comercial. Obviamente nosotros como mercado pretendemos vender, y ahí yo me pongo como si fuera operador, pero en realidad no lo soy, ¿no? Pero el mercado en general, sus operadores pretenden vender más porque es, de alguna manera, su negocio. Pero el hecho de la baja del consumo trae otras preocupaciones fuera de las comerciales, porque esto se traslada indudablemente a una alimentación con deficiencias en la salud de los consumidores. Y todos sabemos, esto se traslada en dificultades, cuando se traslada a problemas en la salud, se traslada a costos en el sistema sanitario, y realmente es preocupante. Nosotros desde el mercado siempre hemos promovido el consumo saludable de frutas y hortalizas, porque entendemos que es un componente importante en la canasta, y el hecho de estar viendo que hay menos consumo, realmente hay que ver si tenemos posibilidades de tomar algunas acciones al respecto, ¿no? Y eso ha venido consolidándose en el último tiempo, la caída de las ventas. Lamentablemente sí. Hay diferentes formas de evaluarlo, no es fácil, como hablamos de tantos rubros y tantos tipos de productos, y como hablamos de muchos cambios en los volúmenes que se consumen mes a mes, semana a semana, inclusive dentro de los días de la misma semana, no es lo mismo la demanda, es difícil cuantificarlo, pero estamos pensando que puede estar entre un 20, 25 hasta 30% de reducción en el consumo de frutas y hortalizas. En general, en promedio. En general. Esto incluye con menos papa consumida, por ejemplo. Sin duda, en los últimos meses, la reducción del consumo de papa es importante. Que históricamente era el alimento de los que menos tienen, de los pobres. Ese es sin duda el alimento que más consume, es la hortaliza más consumida, y la cebolla también, aunque no parezca, pero las papas y cebolla son de los más consumidos, y realmente lo que ha pasado este año ha generado sin duda menos consumo. Bueno, ¿y esto cómo impacta en el sector? ¿A quién afecta directamente? Ya sabemos que los primeros en estar afectados son aquellos que no la pueden consumir, pero en la cadena, ¿quiénes están sintiendo este impacto? ¿Son las verdulerías? ¿Son las verdulerías que cierran? ¿Hubo una explosión? Sí. No. Hay diferentes consecuencias en el sector. Nosotros vemos que también en el último año, y lo que pasa es que quedó empalmado con algunos efectos de la pandemia, donde recordarás que hubo un incremento importante de verdulerías, de comercios al principio informales. Algunos se han consolidado como tal, otros no. Nosotros nuestra área de inspección recorre las verdulerías, y tenemos casi que mes a mes entre un 20 y un 25% de verdulerías que cierran y que abren. Se mantiene un número más o menos, pero hay una dinámica muy importante. En algunos casos, y seguramente las verdulerías que no pueden llegar a un nivel de escala que permita adquirir mayores volúmenes a menor precio, por ahí no han sobrevivido a estas circunstancias, y otras sí.
Esto obviamente también depende de las características de los consumidores. Sabemos perfectamente que hay ciertas zonas de la ciudad que se podrán sostener porque la capacidad de consumo de sus vecinos lo permite, y otras donde las dificultades son más importantes. Pero en general hay cambios permanentes en el sector. Una última pregunta, Ernesto, ligada con qué está pasando con la producción, porque también la percepción, y esto quiero que usted me lo diga, si es solamente una percepción, es que el sector se está concentrando y que antes estábamos acostumbrados a una atomización de la producción con muchos productores pequeños, medianos, de diferentes frutas, verduras, hortalizas. Hoy está cada vez en menos manos la producción. No, de hecho tenemos sostenido la producción, es más, tenemos deficiencia en el espacio que se destina a la producción local, a la que llamamos playa de productores. Tenemos una demanda de espacio porque tenemos más productores y no tenemos espacio en el mercado para ofrecerles. Estamos tratando de reacomodar algunos espacios justamente para los productores que necesitan ubicar sus productos. Y hay una diversidad importante. No ha habido una reducción, no ha habido concentración, al menos en el sector del cinturón. De hecho, se están diversificando algunos con productos que no se hacían o que se hacían muy poco. Se han incorporado cultivos como la frutilla, que este año ha tenido un desarrollo importante. Algunas hortalizas de hoja novedosas, como el kale, que es una hortaliza novedosa en algunos lugares. En Río Cuarto se viene produciendo hace poco. Y me parece que no está pasando esto que está planteando, al menos en el sector de la producción. Están trabajando también con mejores volúmenes. Algunos productores han sus actividades en el sector de la agroecología y que en algunos momentos comercializaban sus productos en unas tiempos reales, y hoy están dando espacio en el mercado porque sus volúmenes son importantes para entrar en otra cadena de comercialización, ¿no? Creo que por suerte el sector está bastante consolidado, pasando las circunstancias que estaban pasando todos, pero por lo menos adaptándose. Tengamos en cuenta que ahora viene una etapa donde empiezan a haber cultivos que son determinantes en la producción, como el caso de tomate, de pimientos, de berenjena, lo que llamamos hortalizas de fruto, y que marcan, digamos, una tendencia, son productos terminantes en los ingresos de los productos, ¿no? Y esta temporada va a ser definitiva para ellos. Bueno, ojalá que se recupere el consumo, ¿no? Porque es fundamental, y esto hablaría primero de dos cuestiones. Una de que sectores que han evidentemente resignado alimentación en el último año, y también porque desde el punto de vista de la salud pública, volver a comer frutas, verduras, hortalizas es una señal de mejora. Sin duda, por eso que es una preocupación, y ya hablándolo como parte de una representación del Estado municipal en el mercado, nos preocupa la reducción del consumo de frutas y hortalizas, y tenemos que ver de revertir esta situación. Quizás no tengamos nosotros desde el mercado muchos elementos para revertirla, pero bueno, haremos lo posible. Ernesto, gracias por este tiempo que nos dedicó, muy amable. No, por favor, y a disposición para que sigamos, porque esto seguramente va a seguir en el análisis. Bueno, en una época comer frutas y verduras era lo más barato. Los costos más caros estaban en otros alimentos. Bueno, ese tiempo pasó. Hoy, de todas maneras, creo que una recomendación importante es hablar con el verdulero, con la verdulera del barrio. Esta información que hoy estamos charlando entre nosotros, los verduleros la manejan, saben qué pasa con la papa, con la cebolla, cuándo va a bajar el precio. Y creo que ellos también entienden que es importante comunicar a la población qué es lo que hoy conviene consumir, qué es lo que conviene esperar un tiempito más. Y ellos son aliados, tienen que ser aliados en esta situación para revertir la escasez de consumo, ¿no? Gracias, Ernesto, por la entrevista. Gracias, Guillermo, un abrazo. Bueno, la inflación es una preocupación, pero el impacto en los precios de productos de consumo básico, que por supuesto ha habido un retroceso significativo, casi del 30% en algunos de ellos, no hace más que encender la alarma de la preocupación social, porque además del aspecto generalizado de impacto negativo que implica una inflación
en los órdenes que la estamos teniendo, bueno, también hay en esa profundización del problema una consecuencia social. Hay gente que está comiendo cada vez peor, cada vez menos. Debería avergonzarnos. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.